soluciones y análisis de mezclas ácidas y alcalinas. La parte 1 correspondería a la primera parte del trabajo práctico que incluye preparación de ácido clorhídrico, preparación de hidróxido de sodio, su normalización y el uso de las soluciones de la solución de hidróxido de sodio como reactivo antagonista para el análisis de mezclas ácidas basadas en el ácido fosfórico. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones generales, ¿no? En general, el análisis volumétrico tiene como objetivo determinar la concentración de una especie en una muestra, o sea, los componentes de una muestra, a través de la medida de un volumen de un reactivo valorante de concentración conocida, y a partir de esa información obtener entonces la información de la concentración o la cantidad del constituyente a analizar. Para eso, obviamente, se requiere del conocimiento de una reacción de estequiometría conocida, y justamente que la reacción involucrada en este análisis volumétrico sea una reacción completa. Bueno, acá tenemos las características de esas reacciones químicas que podemos utilizar para los análisis químicos volumétricos, ¿sí? Y entre las cosas que le pedimos a estas reacciones químicas es que sean reversibles o totales en su proceso de reacción, que las reacciones químicas utilizadas preferentemente sean instantáneas, que el punto final de la determinación de ese proceso de reacción se pueda determinar claramente, obviamente entonces que exista algún medio para dar a conocer la presencia del punto final de la reacción, y obviamente para estos procesos volumétricos se requiere de soluciones de título conocido, lo conocemos como soluciones valoradas, indicadores e instrumental volumétrico en general. Bueno, acá tenemos algunas consideraciones a tener en cuenta para las técnicas volumétricas, ¿sí? En general, como nosotros vamos a titular desde bureta con como comentaba, como nosotros vamos a titular nuestras muestras problemas
con un reactivo de título conocido desde bureta, una de las condiciones importantes para hacer una determinación en forma adecuada es tomar una alícuota de la muestra que puede ser líquida o puede ser sólida, de tal manera de que el gasto de reactivo titulante en la bureta sea alrededor de 4/5 partes de la capacidad total de la bureta, 4/5 partes o 3/4, más o menos es lo mismo. Si consideramos una bureta de 25, es alrededor de unos 20 mililitros de gasto del titulante frente a la muestra problema, hasta el punto final de la valoración, ¿sí? Eso tiene que ver con el hecho de poder escurrir volúmenes de precisión adecuada y que no tengamos que repetir la carga del reactivo valorante en la bureta. Entonces, en general, como se observa ahí, en el caso de utilizar soluciones valoradas de concentración, o sea, las soluciones valoradas es el titulante, ¿no? Que sean en concentraciones alrededor de 0,1 normal, con una bureta de 25 mililitros, requerirá manejarnos con muestras que sean del orden de los 2 miliequivalentes de la sustancia de ensayo, ¿sí? Esto equivaldría a tener una idea general, si es una muestra líquida, tener una idea aproximada de la concentración de la muestra para tomar una alícuota adecuada. O en volumen o en pesada. En todos los casos, siempre vamos a ver que la pesada de nuestra muestra o el volumen alícuota tomado de la muestra problema deberá hacerse con alta precisión, para lo cual se toma la muestra con material volumétrico de carácter analítico y de alta precisión, como son pipetas de doble aforo, o en el caso de que la muestra sea sólida, se pesa una cantidad adecuada de muestra con una balanza analítica que tenga una precisión de 0,1 de miligramos. Por otro lado, dijimos que la titulación se debe hacer, la reacción debe ser completa y el agregado de titulante se realizará hasta que un indicador marque el final de la reacción. Entonces el indicador debe tener un cambio de color, un viraje que se produzca con un cambio de color pronunciado y ocurra en los alrededores del punto de equivalencia de la reacción. Bueno, acá más o menos está indicado lo que dije recién, de si la muestra es sólida o la muestra es líquida, ¿no? La técnica de manejo de la muestra, como muestra sólida o como muestra líquida. Estas condiciones son importantes para tener una titulación en condiciones adecuadas. Obviamente, como dije anteriormente, de la muestra siempre tenemos que tener algún indicio de la concentración aproximada para poder hacer una titulación en forma, en una sola etapa, ¿sí? Si no, normalmente, si yo no conozco la concentración de la muestra, tendría que hacer aproximaciones, tomando una porción de muestra y hacer una especie de titulación de prueba, con la cual yo luego ajusto las condiciones de trabajo para ver qué volumen alícuota o qué alícuota de pesada adecuada necesito para la muestra para tener estas condiciones de gasto
adecuado de volumen de titulante de 3/4 o 4/5 de bureta, de acuerdo al material volumétrico que utilice, bureta de 25 o bureta de 50. En general, nosotros en el laboratorio van a ver que van a usar la mayoría de las veces bureta de 25. Entonces, en general, se van a tomar alícuotas de muestra de 20 mililitros para manejar los gastos adecuados en la bureta, ¿sí? Bueno, tenemos que conocer algunas características de lo que son patrones primarios, que son sustancias de composición perfectamente conocida, de alta pureza, y que cumplen los requisitos que estamos mencionando acá. Los patrones primarios son sustancias que deben ser fáciles de obtener, de purificar y fácilmente secables a temperaturas razonables, entre 100 y 120 grados centígrados en la estufa, como también fácilmente de conservar. La característica, el siguiente inciso o ítem de características de los patrones primarios es fundamental, digamos. Estos tienen que tener la estabilidad de estos patrones primarios, tienen que estar asociados a estabilidad al aire durante el proceso de pesada. Esto es, no deben ser higroscópicas, no deben ser eflorescentes, ni fácilmente oxidables, ni carbonatables. La pureza de estos patrones primarios está en el orden del 99.98 a 99.99%. Esto sería el grado de impurezas y debe existir ensayos de sensibilidad adecuados para revelar la presencia de esas impurezas. Otra característica importante de los patrones primarios es que el peso equivalente de estos patrones primarios debe ser elevado para minimizar los errores relativos de la pesada. En general se estima la necesidad de pesadas de muestras de patrones primarios del orden de al menos allá alrededor de 0,3 gramos. Entonces es necesario siempre que el peso equivalente está asociado con el peso molecular de la sustancia patrón primario afectada por las características de la estequiometría de la reacción, estamos hablando de equivalentes, debe ser un valor alto. Eso es una característica que también se le pide. Deben tener alta solubilidad, preferentemente en agua, porque en la mayoría de los casos estamos hablando de reacciones en solución acuosa. La reacción asociada con estos patrones primarios debe tener estequiometría conocida y la reacción debe ser instantánea. En general, estamos hablando de aplicar estos patrones primarios a procesos directos, de reacción directa, ¿sí? En el caso en que no se cumple, en general los patrones primarios tienen esta característica que sus reacciones son instantáneas. En algunos otros reactivos o especies asociadas con estequiometrías de reacción conocidas para métodos volumétricos, si esas reacciones no son instantáneas,
surge la posibilidad que la reacción, el proceso de reacción no sea directo y que la volumetría no sea directa. Esto es la reacción directa del titulante con el compuesto a analizar, sino que se planifiquen operaciones en las que se conocen como procesos indirectos o por retorno, ¿sí? Eso generalmente está asociado con reacciones que no sean instantáneas. ¿Por qué? Porque mi componente a analizar se hace reaccionar con un reactivo de título conocido, generalmente en exceso, se deja que la reacción ocurra y luego se evalúa en forma directa por titulación con un reactivo de título conocido en la cantidad de especie que no reaccionó. Eso tiene que ver con titulaciones por retorno y puede estar asociada a aquellas reacciones que no sean instantáneas, ¿sí? Pero en general las titulaciones directas obligan a que el proceso de reacción sea instantáneo. Bueno, preparación de soluciones valoradas o de título conocido. Tenemos dos opciones, método directo y método indirecto. Si las soluciones ya están preparadas a partir de patrones primarios y de tipo primario, que es las que mencionamos recién, que son de alta pureza, entonces podemos preparar las soluciones de título conocido a través de la pesada exacta de una cantidad adecuada de patrón primario para preparar las soluciones de la concentración que uno requiera y el volumen que uno requiera, ¿sí? Debido a que, como la pureza de esos reactivos es prácticamente del 100%, uno puede preparar las soluciones a partir de pesada directa y obviamente esa preparación se realiza pesando el patrón primario en balanza analítica con la máxima precisión que me da esa balanza, que es el 0,1 de miligramos, ¿sí? Entre los patrones primarios más conocidos que tenemos para trabajar de esa manera está el ácido benzoico, el ftalato ácido de potasio, que es un patrón primario que nosotros vamos a usar en estas prácticas que se van a hacer de la primera parte de volumetría ácido-base para estandarizar el hidróxido de sodio, es un patrón primario, el ftalato ácido de potasio, el oxalato de sodio, el nitrato de plata, el cloruro de sodio también es un patrón primario, entre otros tantos que podemos mencionar. Entonces se calcula la masa necesaria para preparar un volumen elegido de una concentración conocida. En general, las concentraciones de los reactivos de análisis en química analítica se expresan en normalidades. Entonces acá podemos ver cómo puedo calcular la masa la masa necesaria para preparar un volumen elegido B de una solución de normalidad N, ¿sí? Normalidad que tiene unidades de equivalentes por unidad de volumen por el volumen requerido de preparación, ¿sí? Me va a dar el número de equivalentes. Si lo multiplico por el peso equivalente o miliequivalente, obtendré la masa en gramos o la masa, obtendré la masa en gramos. El peso miliequivalente tendría unidades de gramos de sustancia por miliequivalentes
por mil equivalentes, ¿sí? Siempre y cuando yo maneje como volumen de preparación mililitros, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero preparar 250 mililitros de concentración 0,1 molar de ftalato ácido de potasio, el patrón primario, entonces el cálculo sería 0,1 normal por 250 mililitros, me da los miliequivalentes y multiplicaría entonces por el peso miliequivalentes en gramos de biftalato por miliequivalentes, en gramos por miliequivalentes, ¿sí? El peso molecular del ftalato ácido de potasio es de 204 gramos por mol y el biftalato es una sal ácida con un solo protón, así que la relación entre su peso molecular y su peso equivalente es 1, porque tiene un solo protón, pero la unidad de miliequivalentes, que corresponde a gramos por miliequivalente, correspondería a 204 gramos sobre 1000 miliequivalentes, ¿sí? O sea, el peso miliequivalente sería 0,204 gramos. Entonces yo puedo hacer el cálculo y ver qué masa de ftalato ácido de potasio debería pesar para preparar un cuarto litro de solución patrón, por ejemplo. Eso sería una manera de preparar soluciones de título conocido a partir de los patrones primarios. La segunda versión de preparar soluciones de título conocido es a través de patrones secundarios, o sea, no tienen las propiedades de patrón primario. Entonces yo lo que hago es, pero sí conozco la composición química y esos patrones que vamos a llamar patrones secundarios tienen todas las otras propiedades salvo la pureza correspondiente a uno de los parámetros importantes del patrón primario, y el resto de los requisitos los cumple. Entonces, la otra manera de preparar soluciones de título conocido es pesando una cantidad aproximada de lo que llamamos patrón secundario, preparando la solución y luego estandarizando o normalizando esa solución de patrón secundario contra un patrón primario adecuado, ¿sí? Bueno. Lo que nosotros vamos a ver ahora son volumetrías ácido-base. Estas volumetrías están basadas en reacciones ácido-base. Se pueden hacer en medio acuoso y también en solventes orgánicos. Nosotros vamos a basarnos en las volumetrías ácido-base en solución acuosa, básicamente, en este curso. Estas reacciones ácido-base tienen como el proceso principal la transferencia de protones entre un ácido y una base. La reacción principal es la neutralización, pero las especies involucradas en el protón y el oxidrilo. En el punto de equivalencia de estas reacciones ácida-base se va a producir un cambio muy marcado y nítido del pH del medio, que nos va a permitir después nos van a permitir seleccionar un indicador adecuado a ese salto de pH. Y bueno, las aplicaciones pueden ser en sistemas orgánicos o inorgánicos, tanto de ácidos como de bases. Entonces nuestra reacción principal es la neutralización. Y tenemos opciones de
reacciones de ácido fuerte con base fuerte, de ácido fuerte con base débil o de ácido débil con base fuerte. En este caso está ejemplificado con analitos monopróticos. También pueden ser polipróticos. Bueno, como dijimos anteriormente, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para poder realizar una volumetría, en este caso ácido-base, es encontrar alguna manera que nos permita definir la completitud de la reacción, lo que llamamos alcanzar el punto final de la valoración. Eso lo hacemos con un indicador ácido-base. Estos indicadores ácido-base, que son ácidos o bases débiles, ¿sí? Son compuestos orgánicos que tienen esa propiedad de ser ácidos o bases débiles, donde la forma ácida y la forma básica presentan coloraciones contrastantes, y además es importante mencionar que la intensidad del color de su forma ácida y su forma básica es muy elevada frente a bajas concentraciones del indicador, ¿sí? Tengamos en cuenta que cuando yo hago una titulación ácido-base de algún compuesto en particular, supongamos que yo estoy titulando ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, ¿sí? A la muestra problema, que corresponde al ácido clorhídrico al cual quiero determinar su concentración, le voy a agregar un indicador ácido-base. Si ustedes ya lo han hecho, agregamos, por ejemplo, fenolftaleína, ¿sí? Y cuando agregamos ese indicador ácido-base, estamos agregando una especie que tiene propiedades ácido-base, para lo cual el titulante que agrego desde la bureta, que es el hidróxido de sodio, va a neutralizar el protón del ácido clorhídrico, pero también una parte de cuando lleguemos a la finalización, lo ideal es que cuando lleguemos a la finalización de la neutralización del ácido clorhídrico, el indicador que yo haya puesto cambie de color, porque está afectado por la cantidad de oxidrilos que agrego en un segundo proceso de reacción, y eso hace que el indicador cambie de color, ¿sí? Las coloraciones de los indicadores ácido-base tienen que ver con que estos también tienen propiedades ácido-bases, ¿sí? La forma ácida y la forma alcalina tienen colores diferentes, eso es lo que estamos buscando, y una pequeña parte de la aparición de la forma básica o la forma ácida va a generar el cambio de color. Pero eso genera un gasto de agregado de titulante para generar este cambio de color. Por eso que es relevante y es sumamente importante que aprovechando las propiedades que tienen estos indicadores ácido-base, cuya intensidad de color es muy pronunciada, concentraciones muy bajas, yo agregue el indicador en proporciones muy pequeñas a la muestra problema, porque vuelvo a repetir, el indicador también gasta reactivo, ¿sí? Entonces no puedo agregar cualquier proporción de indicador, porque me va a generar un error sistemático. Bueno, entonces, por protonación o por formación o por transferencia de protones, las moléculas de los indicadores cambian su estructura o la distribución de la estructura electrónica
y provocan el cambio de color, ¿sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el caso de una sulfostaleína, el rojo de fenol, por ejemplo, que tiene distintos pK, 2 pK, pK1 y pK2, que en distintos grados de pH van a provocar cambios de color, del rojo al amarillo a otra forma de rojo, ¿sí? Producto de la desprotonación de algún grupo funcional. Lo mismo acá con este azo compuesto, que es el anaranjado de metilo, ¿sí? Que tiene 2 colores y justamente el cambio de estructura electrónica es producto de la desprotonación de este protón del azo. Y entonces se produce el cambio de color. Fíjense, entonces, bueno, estas están las constantes de equilibrio en todos los casos están las constantes de equilibrio de desprotonación, y esto involucra un proceso ácido-base, ¿sí? Por eso que es importante que se agregue una cantidad pequeña de este indicador, que es el que va a reaccionar preferentemente entonces en las proximidades del punto de equivalencia real de nuestra reacción con el analito. Acá tenemos una lista bastante tupida de indicadores ácido-base, entre los que aparecen los indicadores que nosotros vamos a usar. Un indicador muy común en el rango de pHs de neutros a levemente alcalinos es la fenoftaleína. Ustedes ya la han usado en alguna titulación química general, ¿sí? La fenoftaleína, la timoftaleína, ¿sí? También bastante conocida en el rango de alcalino. Nosotros vamos a usar el verde bromocresol en la zona ácida. Tenemos otros indicadores en la zona ácida, como es el naranja de metilo, también, que son los más usados. Bueno, hay una gama importante de indicadores ácido-base. Fíjense que la información que se da de estos indicadores es el rango de viraje y los colores en su forma ácida, en su forma alcalina. También se pueden encontrar en bibliografía los pK de los indicadores, los pK sub A, también es el logaritmo de la constante de disociación ácida del correspondiente indicador ácido-base. Eso es una información importante que nos va a permitir seleccionar el indicador adecuado para nuestras titulaciones, ¿sí? Bueno, acá tenemos más indicadores ácido-base. Bueno, como mencionamos recién, entonces en un ejemplo simple, acá tendríamos descrito el equilibrio de un indicador ácido-base monoprótico. Dijimos que las dos especies, protonada y desprotonada, deben tener colores contrastantes. Y entonces, lo que nos interesa ver es, conocida la constante de equilibrio y disociación del indicador, nos interesa conocer la relación de concentración de la forma básica y la forma ácida, que nos va a permitir percibir los cambios de colores en el punto de equivalencia, ¿sí?
esta relación de concentraciones está relacionada con la constante de disociación del indicador y la concentración de protones, ¿sí? Y esto va a tener que centrarse en el pH adecuado del punto de equivalencia de nuestra reacción de titulación. Lo que podemos notar, entonces, para ver qué indicador vamos a utilizar, es que en condiciones adecuadas, cuando la relación de concentración de la forma básica a la forma ácida, sí, es igual a 10, quiere decir que la concentración de la forma básica es 10 veces mayor que la de la forma alcalina, ¿sí? Voy a ver el color básico. Y esto entonces va a relacionarse con un pH igual a pK más 1 del indicador, ¿sí? Esta expresión proviene de poner la condición que la concentración de la forma alcalina del indicador sea 10 veces mayor que la de la forma ácida. En esa condición puedo ver mínimamente, puedo identificar el color de la forma básica del indicador, ¿sí? Y sería esta condición. Para pH, pK del indicador más 1. Para ver la forma ácida, la relación sería inversa, quiere decir que el color ácido del indicador debe ser 10 veces, la concentración del indicador ácido debe ser 10 veces mayor que el de la forma básica, y entonces vería el color ácido, para lo cual, entonces, el pH para que eso ocurra es pK del indicador menos 1. Así entonces surge nuestra relación en la que el rango de viraje del indicador es pK del indicador más menos 1. ¿Sí? O sea, más 1 para el color básico, menos 1 para el color ácido, respecto del pK del indicador. Este pK del indicador es lo que está tabulado en tablas. Entonces así tenemos, en la tabla anterior solamente está el rango, pero en general si uno mira en bibliografía lo que va a encontrar es la tabla de los indicadores con el pK del indicador. Entonces podemos ver alrededor de qué pH se produce el cambio de color del indicador, ¿sí? De la forma ácida a la forma alcalina. El pH en el punto de equivalencia de nuestra reacción debería estar incluido en el intervalo de cambio de color del indicador que nosotros vayamos a elegir. Obviamente, entonces, es importante conocer las curvas de titulación como una gráfica de pH en función del volumen del titulante agregado, para conocer el comportamiento y conocer dónde está la zona del punto de equivalencia de la titulación, entonces poder elegir el indicador adecuado, ¿sí? Que es una de las consignas a buscar para hacer una titulación así de base, ¿sí? El conocimiento de la curva de titulación, que va a ser una curva teórica, en principio para nosotros, permite determinar primero si la titulación a realizar es factible o no. Eso tiene que ver con la intensidad del salto y la posibilidad de que yo pueda definir un indicador que me marque el punto final de la valoración, permitir calcular los errores sistemáticos y, por supuesto, lo que dijimos recién, que es la elección del indicador adecuado, que genere el menor error en la determinación. Bueno, supongamos que estamos titulando con hidróxido de sodio, de título conocido, desde bureta, una solución
de ácido clorhídrico, también 0,1 molar. ¿Sí? Nuestra alícuota de muestra es de 50 mililitros y vamos a titularlo con hidróxido de sodio desde bureta de concentración 0,1 molar. Nuestra reacción corresponde a la neutralización y la constante de equilibrio asociado es el KW. Bueno, porque es un ácido fuerte con una base fuerte y eso va a definir entonces como punto de equivalencia el pH 7, ¿no? Para construir la curva de titulación tenemos que considerar dos regiones características que son la región antes del punto de equivalencia y la región después del punto de equivalencia y obviamente el pH en el punto de equivalencia. ¿Sí? Entonces, las zonas antes del punto de equivalencia van a estar asociadas con la concentración de ácido que va a estar dada por la concentración de protones. En exceso. ¿Sí? O sea, yo estoy titulando ácido clorhídrico con hidróxido de sodio de bureta. Si yo agrego, estas son los moles de ácido que tengo en el Erlenmeyer y estos serían los moles de base de hidróxido de sodio que yo voy agregando antes del punto de equivalencia. Esta resta me da siempre una cantidad conocida de ácido sin titular, que es el que me va a dar la concentración de ácido y la concentración de protones antes del punto de equivalencia, ¿sí? En el punto de equivalencia agregué tantos equivalentes o moles de ácido como de base como ácido tenía, y entonces el producto, el producto de la reacción en ese punto es formar cloruro de sodio en este caso, ¿sí? Y el pH va a estar dado por la disociación del agua. La raíz cuadrada KW, pH 7. Cuando empiezo a agregar exceso de titulante, puedo calcularlo como el número de moles de hidróxido agregados en el punto menos la cantidad de ácido que tenía la muestra. ¿Sí? Como ya sobrepasé el punto de equivalencia, todo volumen en exceso de titulante el pH va a superar el pH 7, ¿sí? Entonces fíjense que es importante calcular puntos antes del punto de equivalencia, el pH en el punto de equivalencia y seguir continuando la curva en la zona de exceso de titulante. Entonces, para la titulación de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, la curva verde sería la titulación de clorhídrico 0,1 molar con hidróxido 0,1 molar. ¿Sí? La zona antes del punto de equivalencia tiene que ver con la concentración de ácido clorhídrico sin neutralizar. La curva después del punto de equivalencia tiene que ver con la concentración de oxidrilos en exceso. Y en el punto de equivalencia dijimos que la solución es neutra y que el pH está dado por la disociación del agua y que vale 7, ¿sí? En el caso de la titulación de un ácido fuerte con una base fuerte. Entonces, es importante conocer la forma de la curva para poder identificar los distintos indicadores que podría usar para poder ver el volumen, lo que llamamos punto final, que es experimental, comparándolo con el punto de equivalencia que es teórico. ¿Sí? De ahí podemos buscar distintos indicadores y podemos ver que un indicador de rango adecuado para ver, para generar cambio de color alrededor de pH 7 sería el azul de bromotimol, que tiene una coloración
una coloración a pH 6 y un cambio de color a pH 7,6. Y estaría más o menos cumpliendo con la consigna de que el pH que el indicador cambio de color alrededor del punto de equivalencia, ¿sí? Ahora, fíjense la curva de nuestra solución 0,1 normal de ácido clorhídrico, la curva verde, ¿sí? Tiene una tasa de salto de pH, un delta de pH con una variación, un salto muy vertical y bien amplio alrededor del punto de equivalencia, para lo cual hay otros indicadores, por ejemplo el azul de bromofenol, la fenoftaleína que aparece acá arriba, que también me servirían para marcar el punto final de la valoración, o sea, generar un cambio de color sin generar una variación de volumen, un error en el volumen medido. ¿Por qué? Porque el salto de pH es muy vertical, ¿sí? Entonces, aunque yo no use el azul de bromofenol, que está bien centrado en el punto de equivalencia, en el volumen del punto de equivalencia, si yo miro el volumen marcado por un indicador antes o después, siempre y cuando esté en la tasa de salto vertical de la curva, ¿sí? El delta de volumen para ver ese cambio de color es mínimo, insignificante, no genera tampoco error, ¿sí? Pero fíjense qué pasa si hacia la solución de ácido clorhídrico yo la diluyo. Por ejemplo, es el caso de la curva roja, donde ahora estoy titulando clorhídrico 10 a la menos 3 molar con hidróxido de sodio 10 a la menos 3 molar. Fíjense que acá las ramas de la curva se suben antes del punto de equivalencia y se bajan en el exceso, ¿sí? La tasa de salto vertical es menos amplia y esto hace que tanto la fenoftaleína como el azul de bromofenol para este rango de concentración de ácido a titular sería inválido, ¿sí? Porque viraría, el azul de bromofenol tendría un cambio de color muy prematuro respecto del punto de equivalencia y en la fenoftaleína estaríamos ahí al borde, digamos, ¿sí? Convengamos que la fenoftaleína cambia de incolor en medio ácido a rosa fucsia en medio alcalino. Entonces, yo vería un leve volumen por exceso. Fíjense lo importante que es conocer la forma de la curva para seleccionar el indicador adecuado. En general, en una titulación en ácido fuerte con una base fuerte, es muy común usar la fenoftaleína. Pero fíjense, si las concentraciones del anolito de la forma ácida son muy diluidas, ya la fenoftaleína sería un indicador que me generaría un error por exceso en el volumen del titulante, en el punto final de la valoración, y sería un error sistemático, ¿sí? Y bastante importante. Bueno, acá entonces tenemos un resumen de el tema de la elección del indicador, ¿no? Obtenida la curva de titulación, la titulación será factible, es decir, tendrá un punto final aceptable cuando se manifieste un cambio brusco del pH en las cercanías del punto de equivalencia. Para poder utilizar un indicador visual, el salto debe ser de por lo menos 2 unidades de pH para poder percibir un cambio neto de color. Bueno, y acá vemos cómo hay algunos indicadores que entrarían en el rango adecuado y otros que no, ¿sí? Cómo lo selecciono, que es lo que vimos recién en
en la diapositiva anterior. Bueno, en este caso tendríamos superpuesta la titulación de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio y de ácido acético con hidróxido de sodio. La curva roja es el ácido acético y la curva azul es el ácido clorhídrico, de igual concentración, 0,1 molar contra hidróxido de sodio, 0,1 molar. Fíjense que las dos curvas se hacen indistinguibles después del punto de equivalencia, se superponen, pero son diferentes antes del punto de equivalencia por la característica que tiene el ácido acético, que es un ácido moderadamente débil, que cuando empieza a neutralizarse forma una solución reguladora, ácido acético acetato, que genera un cambio en la forma de la curva que es bastante marcadamente diferente a la curva de ácido clorhídrico. No solamente, y en principio también se observa que el pH inicial es muy diferente porque fíjense, el pH inicial de una solución de clorhídrico 0,1 molar es pH 1, pero el del ácido acético es más elevado porque solamente una parte del ácido débil está disociada al arranque, ¿sí? Entonces las formas de las curvas son distintas. Lo que nos interesa es conocer las formas de las curvas y ahora ubicar, elegir un indicador adecuado para determinar el punto final de estas titulaciones, ¿sí? Entonces, acá tenemos marcados los pHs en los puntos de equivalencia de la titulación de clorhídrico con hidróxido, que es pH 7, el pH del punto de equivalencia, y para el ácido acético contra hidróxido de sodio es pH 8,73, que es el pH producto dado por la especie acetato de sodio en el punto de equivalencia, que hidroliza en solución y genera este pH que es levemente más alcalino que el pH de una solución de cloruro de sodio. Entonces tenemos que buscar los indicadores adecuados. Acá tenemos varios indicadores y para el ácido acético, que es la franja amarilla, y vemos que los más adecuados son la fenoftaleína, la timoftaleína, ¿sí? El rojo de clorofenol podría ser un indicador adecuado para la titulación de ácido clorhídrico, ¿sí? Y también la fenoftaleína, pero no para la titulación de ácido acético, ¿sí? No me acuerdo si tengo alguna marca más, pero bueno. Fíjense la importancia de conocer el comportamiento de la curva de titulación para elegir el indicador adecuado. Bueno, ahora ya vamos a nuestras cuestiones de la preparación de hidróxido de sodio y de ácido clorhídrico, ambas patrones, como patrones secundarios, ¿sí? Bueno, ¿por qué patrón secundario el hidróxido de sodio? Bueno, dentro de los requisitos que debe cumplir un reactivo para ser patrón primario es que no debe ser ni higroscópico ni carbonatable. También hablamos de fluorescencia y no fácilmente oxidable, pero el hidróxido de sodio no cumple dos de esas propiedades, y esto es porque es higroscópico y es fácilmente carbonatable. Entonces no es un reactivo patrón primario. Sus soluciones se tienen que preparar se pueden preparar a través de una pesada aproximada, preparando una solución y luego estandarizándolo. Ahora tiene un problema
que es más crítico todavía, es que su carácter de fácilmente carbonatable. ¿Sí? El hidróxido de sodio al aire tiene la propiedad de absorber humedad, es la propiedad de que sea higroscópico, ¿sí? Pero también absorbe dióxido de carbono del aire y se impurifica con carbonato de sodio. Esto puede ocurrir en la etapa de pesada o si el producto no es de una calidad intermedia o baja, puede estar ya impurificado. ¿Sí? El hidróxido de sodio de lenteja grande tiene mayor facilidad de absorción de humedad y dióxido de carbono que el hidróxido de sodio de granulosidad pequeña, ¿sí? Pero igual tenemos este problema. Entonces tenemos que tratar de solucionar esta situación para preparar nuestras soluciones libres de las soluciones de dióxido de sodio libres de carbonato de sodio. Debido a que ahora más adelante vamos a ver el problema que provoca que yo trabaje con hidróxido de sodio con carbonato de sodio. No es una sola base que estaría actuando en una reacción ácido-base, sino una mezcla de componentes básicos que tienen distinta capacidad básica. Entonces van a generar errores en las determinaciones cuando yo uso este reactivo como titulante de distintos componentes ácidos o incluso cuando lo uso para su normalización. Entonces, ¿cómo preparamos soluciones de hidróxido de sodio libres de carbonato de sodio? Se preparan soluciones al 50% peso en peso, soluciones acuosas al 50% peso en peso de hidróxido de sodio. ¿Por qué quedan libres de carbonatos estas soluciones? Bueno, porque en esas condiciones, en esas concentraciones, 50% peso en peso, esto es 50 gramos de hidróxido de sodio más 50 gramos de agua, en esas condiciones la solubilidad del carbonato que se forme es mínima y se va a obtener una solución donde aparezca una sedimentación de la impureza del carbonato de sodio. ¿Sí? Evidentemente son soluciones complicadas porque son soluciones de una alta viscosidad, pero que tienen la propiedad de permitir la eliminación de la impureza de carbonato de sodio producto de la absorción del dióxido de carbono. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a pesar en balanza granataria la cantidad adecuada de hidróxido de sodio. Vamos a preparar primero la solución al 50% peso en peso. Esta es la llamada solución Sorensen y tiene una concentración aproximada normal entre 18 y 19 normal. ¿Sí? Entonces, es una cantidad adecuada en balanza granataria, ¿sí? La llevo a un vaso de precipitado, le agrego el volumen adecuado de agua, lo disuelvo y lo envaso. Esta va a ser mi solución de hidróxido de sodio al 50% peso en peso. El carbonato de sodio de estas que queda como un sólido en la solución 50% peso en peso se puede separar por filtración, es bastante difícil, y si no se deja simplemente decantar en el frasco recipiente, ¿sí? Es conveniente no usar frascos de vidrio para el almacenamiento de esta solución Sorensen,
porque el hidróxido de sodio ataca el vidrio. ¿Mm? Bueno, entonces, obtenida esta solución concentrada de hidróxido de sodio, al 50% peso en peso, voy a preparar entonces por dilución de esta solución concentrada mis soluciones de títulos aproximados de hidróxido de sodio, por ejemplo 0,1 normal, 0,05 normal o lo que sea. Voy a tener que tomar una cantidad medida adecuada de este hidróxido concentrado. La voy a tomar con una pipeta graduada, simplemente, porque su concentración es aproximada y como su viscosidad es muy alta, también es complicado tomar ese volumen y diluirlo con gran precisión. Entonces, tanto la preparación de la solución Sorensen como el volumen tomado de esa solución Sorensen para hacer la dilución no tiene sentido que se haga con equipamiento o material de alta precisión, ¿sí? Por eso se usa balanza granataria para pesar el hidróxido de sodio y preparar la Sorensen, y usamos pipetas graduadas para tomar un volumen aproximado de la solución Sorensen para preparar una solución diluida. Se lleva ese volumen con una pipeta graduada, se lleva a un matraz aforado del volumen, de la capacidad de volumen que uno quiera preparar la solución. Supongamos que quiero preparar medio litro de una solución de hidróxido de sodio 0,1 normal, ¿sí? Hago los cálculos para ver qué volumen de solución al 50% peso en peso tomaría. Se puede estimar la concentración normal de esta solución, dijimos entre 18 y 19 normal, ¿sí? Entonces puedo calcular el volumen necesario como volumen de la solución concentrada por 18 normal igual al volumen a preparar, 500 mililitros por 0,1 normal, ¿sí? Calculo el volumen, lo vierto en el matraz que ya tiene una cantidad de agua destilada en su interior, por ejemplo unos 150 mililitros, 200 mililitros de agua destilada hervida, previamente hervida y enfriada. ¿Por qué hiervo el agua destilada con la que voy a preparar el hidróxido de sodio? Bueno, para aumentar para aumentar la eliminación del dióxido de carbono disuelto, ¿sí? Hiervo el agua destilada y luego la enfrío con recipiente tapado para evitar que el dióxido de carbono se vuelva a reabsorber en el agua, ¿sí? Entonces uso agua libre de dióxido de carbono, agrego el hidróxido de sodio desde pipeta graduada, mezclo, voy homogeneizando, ¿sí? Y luego agrego más agua destilada hervida y fría para llevar a enrase, tapo y homogeneizo la solución dentro del matraz. Bueno, y así puedo tener mi solución de hidróxido de sodio de concentración aproximadamente 0,1 normal, que luego voy a estandarizar. Bueno. Vamos a ver un poco el tema de cuál es el problema del error que generan las soluciones, el hidróxido de sodio carbonatado, ¿sí?
Cuando el dióxido de carbono se absorbe en el hidróxido de sodio, por cada 2 moles de hidróxido de sodio se genera un mol de carbonato. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer la titulación del hidróxido, por ejemplo, el hidróxido de sodio con ácido clorhídrico. Supongamos que lo estoy titulando, lo estoy estandarizando contra ácido clorhídrico. Si el hidróxido de sodio fuera puro, tendría un solo salto, el del hidróxido de sodio. Y podría ubicar indicadores adecuados, como la fenolftaleína, el verde de bromocresol. En general, en el laboratorio, siempre disponemos un indicador estándar para titulaciones ácido-base, la fenolftaleína. Y en general, si cumplen las condiciones en que el rango de cambio de color de la fenolftaleína está ubicado en la salto vertical de la curva, aunque no esté exactamente involucrando el punto de equivalencia, es un indicador que genera poco error para titulación de anolitos concentrados, digamos, poco error, y por